Vamos a iniciar entonces. De nuevo, les doy la cordial bienvenida. Me da mucho gusto que podamos estar conectados el día de hoy, ¿verdad? Vamos a lograr finalizar la presentación que tenemos del proceso cautelar. Antes de iniciar, solo contarles que yo tenía presente que este fin de semana era nuestro examen y por eso es que el anterior era para repasar, digamos, ¿verdad? Como para tener ahí presentes las diapositivas que ya compartimos, pero no, nuestro primer examen parcial será el próximo domingo en el horario, ¿verdad? De nuestras clínicas, en este caso de la sección B será de 10 a 12. No nos tenemos que conectar, yo únicamente lo comparto como tarea, ¿verdad? Creo la tarea en el Classroom y ahí ustedes ya pueden empezar a resolverlo y adjuntarlo antes de las 10. No trabajo ningún tipo de formulario, sino que es en Word, ¿verdad? Se trabaja en Word. Son preguntas directas, son 2 series, preguntas directas, no es nada complicado ni complejo, porque pues bueno, una nota tampoco nos dice, ¿verdad? Dónde está el nivel, ¿verdad? De su compromiso para el conocimiento y lectura y todo lo demás que deban de hacer en las clínicas. Entonces, no es una cuestión complicada, pero sí es de cumplir con ese requisito que nos piden nuestras clínicas. Tiene un punteo de 25 puntos. Lo único que les pido es que cuando guarden su examen, lo puedan guardar, o al momento que me lo estén enviando a mí, lo puedan guardar con su número de carnet y nombre. Esto para que a mí se me facilite el ya poder subir sus notas a la plataforma oficial de las clínicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que les pido, que lo puedan guardar con su número de carnet y su nombre. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este tema del examen parcial, que es el siguiente domingo. Lida, buenos días. Yo acabo de ingresar, me perdí la información. Si puedes repetirlo, muchas gracias. Y si no, pues ahí me informo. Gracias. Ok, no hay ningún problema. Entonces, nuestro primer examen parcial lo tenemos programado para el próximo domingo. Se debe realizar en el horario que nos corresponde, que es de 10 a 12. No nos tenemos que conectar, ¿verdad? Solo cumplir ese horario de enviarlo antes de las 12. Yo creo la tarea en Classroom, ahí adjunto el examen, ustedes lo bajan, lo trabajan en Word o a mano, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que tengan, luego ya lo adjuntan para entregar la tarea y enviarlo grabado con su número de carnet y su nombre. No es una cuestión complicada, son preguntas directas, son 2 series del examen, tiene un punteo de 25 puntos y solo, ya no sé si tienen alguna duda, alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Jaime, adelante. Gracias, licenciada. Buenos días. El documento de Word lo tenemos que subir en PDF. Sí, para que les cargue, sí, lo deben PDF. de guardar en PDF. Muy bien. El número de carnet y el nombre, o sea, la identificación nuestra, ¿debe ir en el documento como tal o debe ir en el título del documento? En el documento. Muy bien. Gracias, licenciada. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, Erika, tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días, Ligda. Buenos días. Una consulta. A partir de que usted suba o crea la tarea en Classroom, vamos a tener aproximadamente 2 horas, se puede decir, para poder resolver el examen. Así es. Sí, Muchas gracias. así es. Está bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Adelante, Marlene. Buenos días, licenciada. Perdone una consulta. Los que no tenemos computadora para convertir a PDF y todo eso, ¿podemos subir fotos o cómo podríamos hacer? Disculpe. Sí, pueden enviar también las fotos. No hay ningún problema. Gracias. Ok.
Maligna. No tengo de alta tecnología, por eso pregunto. Le agradezco su aporte. Ok. Bueno, pero no te preocupes. Pueden mandar fotos también. Igual, pues es más fácil trabajarlo en computadora, ¿verdad? Pero a mano también, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades. Y entonces, si es a mano, pues serían las fotos, ¿no? Ok. En cuanto, como usted hemos estado trabajando el libro, Maligna, no sé de qué página o cuál va a ser todo el contenido que vamos a desarrollar en el examen. Vamos a desarrollar solo las presentaciones. ¿Sí? Solo las 4 presentaciones que hasta el momento hemos visto. Solo de las presentaciones será el contenido para el examen, porque del libro, si ustedes ven el libro, sí es bastante, es bastante el contenido, ¿verdad? Que, que tiene el LIC como tal en los temas que hemos visto. Entonces vamos a desarrollarlo solo de acuerdo a las presentaciones. Ok, gracias, Linton. Muy bien. Alguien me está preguntando, creo aquí. Sí, definitivamente el día del examen tienen que marcar también asistencia. Seguro Renato nos va a estar apoyando para hacer llegar el enlace. Como hemos conversado, será siempre unos 15 minutos antes de que finalice nuestra clase. La asistencia no podemos compartirla antes porque ya esta es una instrucción de coordinación y son ellos que habilitan la asistencia y son ellos también que la deshabilitan, ¿verdad? Yo no tengo yo no estoy a cargo de ese tema en sí, ¿verdad? Solo sé que tienen que anotarse en la asistencia. Los lineamientos del prontuario los dimos la clase pasada, pero con gusto podemos abordarlos si quieren cuando ya estemos por finalizar la clase. Y tiene la palabra Liliana. Muy buenos días, licenciada, mucho gusto. Gracias. Solo para pedirle un favor, ¿usted podría ser tan fina de volverme a indicar cómo está distribuida la nota de su curso? Por favor, gracias. Muy bien, entonces el curso está distribuido así: 25 puntos del primer examen parcial, 25 puntos del segundo examen, 25 puntos del prontuario y 25 puntos del examen final. Es así como está establecido también desde coordinación. El prontuario no se los he enviado, pero miren, ¿será que si es un documento como de unos 70 memoriales, será que no hay ningún problema que lo compartan en el WhatsApp? ¿Ustedes creen que sí, llega bien el documento? Voy a intentarlo ahorita, de una vez, porque si no, otra vez dejo pendiente eso. Entonces, quiero ver. Solo se está cargando esto del WhatsApp. Vamos a ver. ¿Tiene el nombre? Está. Es que no. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí. Ya está en el grupo del WhatsApp entonces, el prontuario. Entonces, si quieren, de una vez. Ya, ya está. Sí, perdón. Muy bien, perfecto. Entonces, si quieren, de una vez abordemos de nuevo las instrucciones que hemos dado del prontuario. Tienen que transcribir todos y cada uno de los memoriales que están en su prontuario. Pueden trabajarlo en computadora o escrito a mano. El prontuario sí tiene algunas instrucciones, ¿verdad? Ahorita son como estas generales, pero sí les tengo que compartir
cuáles son las instrucciones, porque pues definitivamente es como cualquier otro trabajo, tiene una carátula, tiene una introducción, tiene un índice, tiene conclusiones, ¿sí? Sí tienen que cumplir con todo esto también, pero yo ahorita lo más importante es que ustedes empiecen desde ya a hacer la transcripción de los memoriales que están ahí. Conforme vayamos avanzando en las clases, ustedes se darán cuenta o van a advertir que algunos memoriales, a ver, no están redactados como de la forma ideal, digamos. Ustedes van a ver incluso algunos vacíos, algunas cuestiones en los memoriales, las pueden ir corrigiendo, no hay ningún problema. Es a renglón abierto, es letra Arial 10, todo esto igual se los voy a compartir por escrito. La cuestión es hacer el proceso lo más sencillo posible. Lo que sí es cierto es que no pueden copiar y pegar, porque si no, no van a tener la práctica, no van a lograr el objetivo de conocer exactamente cómo se realizan los memoriales y que esté como bien fijada la claridad de todos los requisitos que llevan. Con la práctica, ustedes de inmediato advierten que les hace falta como un requisito esencial, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que hagan la práctica. Entonces, por eso se está compartiendo desde ahorita para que no copien y peguen. Cuestiones esas como no llevan timbres. No pido que peguen timbres, ¿verdad? Porque además solo es un timbre forense. Entonces, no es necesario que hagan eso ni que se lo compliquen. No lo empastamos, ni mandamos a encuadernar, ni nada de eso. Al igual que el examen, voy a crear la tarea en Classroom. Lo trabajan, tienen que convertirlo en PDF para que logre cargar, ¿verdad? Y me lo envían. Ahí mismo lo califico y ahí mismo les regreso la nota, ¿verdad? Eso es el prontuario. No es nada complejo, pero sí toma tiempo, por supuesto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de esta tarea. Licenciada, disculpe, ¿y cuándo es la fecha de entrega? Yo ahorita no tengo, yo creo que ya Renato me apoyó para compartirles a ustedes el memo que nos enviaron de coordinación. Es que solo quiero ver si Renato ya está aquí. Dice que es el 10 o 11 de ¿Y septiembre. cuál es su equipo favorito? ¿Perdón? Pero para jugar también. ¿Alguien tiene ya la fecha? 10 y 11 de septiembre. Ok. Muy bien, sí, ya nos lo compartieron también aquí en el chat. Entonces, esa es la fecha. En nuestro caso sería el 11. Nos vamos. En nuestro caso, de los domingos sería el 11. Vamos. Vamos. ¿Dónde nos vamos? La compañera Diana Ivette, su micrófono. Compañera, su micrófono. Lita, disculpe, fíjese que a mí se me cortó la señal de ahorita cuando se estaba dando los lineamientos de lo que estaba hablando de ese documento que mandó a WhatsApp. No sé si podía, por favor, repetir. Del prontuario, o sea, no se compliquen. El prontuario lo que necesitamos como tarea es que transcriban todos y cada uno de los memoriales que están allí. Pueden trabajarlos en computadora o escritos a mano, de acuerdo a sus posibilidades. Después de trabajarlos todos, tienen que convertir ese archivo en PDF y subirlo al Classroom. Yo creo la tarea como tal, que se llama prontuario, y ya ahí ustedes, que claro, va a tener otros lineamientos ahí, pero solo de forma, no de fondo. De fondo, el objetivo es que ustedes hagan esos memoriales. Y luego ya lo suben de nuevo, entregan su tarea en Classroom, ahí mismo califico y les envío la nota. ¿Ok? Lo más importante ahorita es que los empiecen a trabajar. No los empastamos ni los encuadernamos ni nada de eso, sino que tienen que subirlo también a través del Classroom. O sea que tampoco tienen que imprimir, ¿ok? Bueno, mis estimadas y mis estimados, entonces de estas tareas igual les vamos a estar informando. Repito, el examen únicamente va a abarcar las 4 presentaciones que hasta ahora vimos.
El libro, por supuesto que si alguien quiere leer el libro y hasta la página que vamos ahorita, el libro que creo que vamos, les digo, supuestamente en el libro, estamos ya en la, a ver, por aquí lo tengo. Ay, no sé qué se hizo, lo siento. No lo tengo tan a la mano, pero, o sea, sí hemos avanzado, ¿verdad? Porque claro, el licenciado se detiene muchísimo, pero detiene muchísimo algunos temas, pero esos temas ya ustedes los dominan muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros solo hemos visto como algún concepto general y cómo si está regulado, tiene su fundamento legal en nuestro código. Si hoy logramos terminar la presentación, entonces sí vamos a abarcar algún tema del código del libro directamente. Vamos a darle lectura al libro. No vamos a tener otra presentación hoy, sino que le daremos lectura al libro. Bueno, ¿hay alguna intervención más? ¿Alguien más va a tomar la palabra? Licenciada, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Licenciada, una pregunta con respecto al prontuario que usted nos estaba comentando. Si uno lo decide hacer a mano, ¿es con algún hoja oficio en blanco, líneas, algo en especial y si uno lo hace a mano? Sí, lo ideal si se va a trabajar a mano es que sí pueda hacer en las hojas estas, como papel español. Sí, sí, ¿verdad? Un poco para que se te facilite el orden y eso es lo ideal. Muchas gracias, licenciada. Ok. Muy bien. Todas las presentaciones están en el grupo de WhatsApp. Las 4, porque de hecho Renato se las compartió el domingo pasado. A los memoriales, por supuesto, les pueden cambiar los datos. No se compliquen, no se compliquen la existencia. ¿Sí, verdad? Puede el mismo nombre de la parte actora y la parte demandada consignen y pues en el nombre del abogado que auxilia, abogado, abogada, pues es su nombre, ¿verdad? Ok. Y además porque en la práctica hacemos eso, o sea, definitivamente necesitamos ir archivando, ¿verdad? Nuestros procesos con un título específico o por materia y los vamos trabajando de forma cronológica, primero nuestra demanda, luego se me ocurre si se abre a prueba y así, ¿verdad? Los vamos trabajando de forma cronológica porque pues sí, en el ejercicio de la carrera definitivamente vamos utilizando las minutas, ¿verdad? Y vamos modificando datos, pero eso es ya cuando tenemos mucha práctica. Ahorita ustedes los deben de trabajar, ¿ok? Esther, adelante. Buenos días, licenciada. Fíjese que lo que pasa es de que las diapositivas pues se me eliminaron, por eso quería ver si me las podían compartir nuevamente. Ok, vamos a ver. Gracias, licenciada. Bueno, vamos a ver. Estamos acá. Son 4, ¿verdad? ¿Quién las puede volver a compartir? Disculpen. ¿Quién se le facilita hacerlo ahorita? Solo volverlas a compartir. Licenciada, perdone, lo que pasa es de que Adelante. solo los administradores pueden nada más escribir en el grupo. Oh, va, muy bien. Entonces voy a hacerlo ahorita. Si no, después se me olvida y ya para el otro fin de semana tienen el examen. Permítanme. Eso yo no había caído en cuenta en eso. Vamos a ver. Bueno, primero les voy a compartir este que yo le había enviado a Renato. Estas son las que hemos trabajado. A ver. En un texto ahí está como el orden. Ahí se va a ir como intercalado, pero ese es el orden de lo que hemos visto. La presentación, la primera es Derecho Procesal Civil, luego los principios y proceso, clases y elementos y el proceso cautelar que estamos viendo ahora. Gracias, licenciada. Ya ahorita ya les llegaron, ¿verdad? Sí. Ok.
Mónica, has levantado la mano adelante y sería la última intervención y ya comparto la presentación. Disculpe, fíjese que con los proyectos de tipo de podríamos trabajarlo, a mí se me recortó y no lo escuché, ¿me puede repetir, por favor? Fíjate que no sé, pero creo que la señal de internet no está muy estable y no te escuchamos, pero si quieres puedes usar el chat y ahí lo veo. No sé si quieres escribir tu duda en el chat, Mónica. Bueno, ok, puedes usar el chat y ahí voy a estar atenta. Voy a compartir de nuevo la presentación. Sé que no logramos avanzar, pero y es que nos vamos deteniendo como en otros temas, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Vamos a retomarla desde... La vamos a retomar acá desde el embargo. Y voy a ir dando lectura. Igual, pues ya saben, pueden interrumpir, pedir la palabra si tienen alguna duda o algún aporte. Bueno, el embargo, como ya sabemos, es la medida de garantía per se. Es lo que busca realmente como esa característica precautoria, ¿verdad? Esa característica de asegurar las resultas de un proceso principal. Esta medida pretende limitar el poder de disposición del bien embargado, a diferencia de la anotación de demanda, procede sobre cualquier clase de bienes registrables o no. Por eso es que podemos embargar hasta cuentas. Y el objeto es que el valor de los mismos alcancen a cubrir el monto de la obligación. Según De la Plaza, que es un autor, tiene como finalidad concreta la de limitar en mayor o en menor grado las facultades de disposición del titular de la totalidad o de parte de un patrimonio, o simplemente la de determinados bienes, con el designio de que no se frustre el resultado de un proceso de cognición o de ejecución. En los procesos ordinarios, en materia ordinaria, vamos a ver que sí hay procesos específicos. En lo que se trata de resolver son controversias sobre bienes inmuebles, como el que les he mencionado en muchas ocasiones, pero porque es muy común poderlo trabajar, es en la vía ordinaria, que es la anotación de gananciales. El de ejecución, pues, es como el principal, ¿verdad? Donde definitivamente vamos a ver la figura del embargo, y cuando estemos ya en el tema de los juicios ejecutivos, vamos a desarrollar paso a paso el embargo, que es distinto o tiene como algunas diferencias en el ejecutivo común y en el ejecutivo en la vía de apremio. Bueno, tiene también el embargo la particularidad de crear una nueva situación jurídica, modificando la anterior situación del afectado respecto de determinados bienes. Pues sí, ¿verdad? La parte demandada, pues si no cancela la deuda, hablando de ejecutivos, pues va a perder el bien. O al igual si es un ordinario donde quiero declarar la propiedad del bien, pues ya no voy a ser solo yo propietario, ¿verdad? Sino que la otra persona también. O sea, sí, definitivamente el poder interponer el embargo, pues va a generar, va a modificar, ¿verdad? Situaciones jurídicas. Del embargo, del que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que es el de carácter precautorio. Del embargo que aquí se trata es del llamado embargo precautorio, toda vez que el que se lleva a cabo en los procesos de ejecución tiene carácter ejecutivo. Es decir, en este embargo, que es de carácter precautorio, queremos como asegurar el resultado, ¿verdad? De algún proceso principal. En los ejecutivos nos queremos cobrar con ese bien inmueble sobre el cual hemos impuesto un embargo. ¿Quién recuerda cuál es el plazo que tenemos si decidimos iniciar
un proceso cautelar interponiendo embargo, ¿cuánto tiempo tengo o qué plazo tengo para poder ingresar mi demanda o el asunto principal? 15 días, licenciada, no. Sí. ¿Y cuál es el fundamento legal? ¿Cuál sería el fundamento legal de esos 15 días? Yo sé que ustedes lo tienen ahí, yo no. No tengo aquí cerquita el código, pero ¿cuál es el fundamento legal de ese plazo de los 15 días? Ya le hemos dado lectura. ¿Quién tiene por ahí o recuerda ese fundamento legal? ¿O recuerdan en qué artículo inician las medidas precautorias? Ay, no me digan que no. A ver, ¿quién ya ubicó, por favor, el fundamento legal del plazo de los 15 días? ¿Ya? ¿Ya lo ubicaron? 535, licenciada. ¿Cuál, perdón? Ay, no lo sé. 500. Medidas con un artículo. El artículo 234, Ligda. 234. ¿Le puedes dar lectura? Prueba, vistas y sentencia. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de la prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. No. Igual y esos plazos son muy importantes manejarlos, pero estamos hablando del fundamento legal donde nos establece que tenemos un plazo de que si hemos decidido iniciar un proceso cautelar, nos establece que tenemos el plazo de 15 días para poder ingresar nuestra demanda. El 535 del Código Procesal Civil y Mercantil, Ligda. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Artículo 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguir en el lugar en que aquella se dictó, se debiere seguir en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la instancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, nuestro fundamento legal es el artículo 535. No les voy a preguntar nada de fundamento legal en nuestro examen, ¿por qué? Porque no, ¿verdad? Porque la idea no es hacerlo complejo, pero sí tienen que tener presentes todos estos plazos, porque yo sé que yo siempre les estoy hablando de sus privados, pero como es el siguiente paso, ¿verdad? Es la siguiente meta en su carrera, entonces sí tienen que estar preparados para cualquier pregunta, ¿verdad? Que les puedan realizar. Bueno, entonces, hemos hablado, ¿verdad? Que el embargo como medida de garantía, pues también tiene sus propias particularidades, dependerá mucho de qué proceso estemos trabajando y... y en qué sentido vamos a utilizar un embargo, ¿verdad? Como precautorio para garantizar un proceso o ejecutivo para cobrar una deuda. Bueno, el artículo 527 de nuestro código establece el derecho a pedir embargo precautorio.
remitiendo al proceso de ejecución lo relativo a la forma de practicar el embargo, con el objeto de no incurrir en repeticiones innecesarias. Porque si ustedes ven todo este título de las medidas de garantía del embargo, creo que hay 2 artículos, 527 creo, solo un artículo. Entonces, es dentro del proceso, dentro del tema de los juicios ejecutivos, donde sí ya nos desarrollan todo el proceso como tal. Le voy a dar lectura al artículo 527. A ver, el artículo 527 establece: podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado. Es decir, que yo tampoco puedo venir y por una situación de coaccionar, ¿verdad? Bueno, va a pedir embargo en todos los bienes, en todos los que tenga, porque es que así me aseguro. Eso no es así. Lo más seguro es que la parte demandada va a hacer uso de los incidentes, va a interponer un memorial y va a pedir que se levanten los embargos de tales y tales bienes, porque solo tal y tal bien cubre, ¿verdad?, lo relativo al embargo. Miren, en esta materia es así. Tienen que leer cada una de las palabras que les establecen los artículos, porque es de esa forma que lo hacen los jueces, civil, familia, mercantil, en estas materias lo van a hacer de otra manera. Y todo lo que hemos visto tiene un fundamento legal, tiene una razón de ser. Todos utilizamos las mismas leyes, las de ninguno es distinta. Entonces, lo que sí va a marcar una diferencia es el conocimiento y manejo que tenga de las mismas y la experiencia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tienen que leer todo e interpretar correctamente los artículos. Entonces, vuelvo y dice: podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. No los vamos a leer ahorita porque son en los procesos de ejecución, sí, el embargo sí lo abarcan, son muchos artículos, pero más es cuando ya estemos en los juicios ejecutivos. ¿Okay? Bueno. Hasta aquí llegamos con el tema del embargo. ¿Sí? Ya hemos visto algunos memoriales que lo ideal es poderlo pedir dentro de la demanda como tal, ¿verdad? En el tema de familia, si estamos cobrando pensiones alimenticias atrasadas, pues lo ideal es poder embargar algo, ¿verdad? Pero nuestra realidad también nos dice que no todos los demandados van a tener bienes que se puedan embargar. Entonces sí debe de consignarse nuestra demanda que la parte demandada no cuenta con bienes que puedan ser susceptibles del embargo. Entonces, lo que procede ahí, que lo vamos a ver, lo que procede es que pedimos que se certifique lo conducente al Ministerio Público por el delito de negación de asistencia económica, a lo que este proceso ejecutivo pues pasa a conocerse en el ramo penal. ¿Sí? Entonces, están como estas particularidades también del embargo, porque el embargo, ¿verdad? Lo que necesitamos con el embargo es cobrarnos esa deuda, pero como no va a tener ningún bien, solo en materia de familia, hasta que ya no está en el ramo penal, pagan, ¿verdad? Y si no pagan, de todas maneras, pues ahí sí se les va a dictar una sentencia, ¿verdad? Bueno, para continuar con las medidas de garantía hasta el secuestro, yo no he tenido la oportunidad de trabajar mucho la figura del secuestro. Son muy específicas, al igual que veamos la intervención, ¿verdad? Son muy específicas y les vamos a dar lectura. Por medio de esta medida cautelar se pretende desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. A criterio de Mario Gordillo, esta medida procede únicamente cuando el bien es el objeto de la pretensión y por ende el demandado se encuentra en obligación de entregarlo, y no cuando el bien es embargado y garantiza el cumplimiento de una obligación, que no es la entrega del bien mismo, ¿verdad? Aquí el litigio va a ser respecto al bien inmueble. Por supuesto que pedir el secuestro también implica otras cuestiones y vamos a verlo más adelante, que le vamos a dar lectura a los artículos que regulan las figuras
depositario y del interventor. Bueno, esta medida tiene una finalidad cautelar en sus dos formas. ¿Alguien pidió la palabra? ¿No? ¿Alguien quiere ingresar? Ok. Entonces el secuestro tiene dos finalidades, ¿verdad? Una es convencional y judicial. Ambas persiguen sustraer de las facultades de disposición de una o de ambas partes determinado bien. La convencional obedece a un acto de voluntad de los contendientes, usamos aquí todavía, pero puede ser de las partes procesales. Y el segundo, el judicial como tal, se produce por mandato de autoridad judicial. O sea, nosotros y nosotras sabemos que tenemos la facultad de que todos los procesos podamos llegar a acuerdos antes de ingresar nuestras demandas, antes de decidir iniciar un juicio ordinario, por ejemplo, que puede durar 4, 5, 6 años. Podemos, ¿verdad? Podemos comunicarnos entre abogados, entre abogadas, dar asesorías conjuntas, buscar como cuál va a ser la mejor forma para ambas partes, resolver el conflicto, pero si definitivamente no hay ningún acuerdo, pues ahí no tenemos otra que iniciar nuestras demandas. Por eso es que aquí el secuestro responde a que puede ser una voluntad, ¿verdad? Entre las partes procesales. Y el segundo no, ¿verdad? Ya definitivamente le solicitamos al juez que pueda nombrar, ¿verdad? Al depositario como tal. Cualquier profesional del que ustedes necesiten auxiliarse dentro de sus procesos debe de cumplir con algunos requisitos. Puede ser un notario, al momento que queramos notificar una notificación, valga la redundancia, que es notario notificador, como le llamamos, si es que va a existir un depositario, ¿verdad? Si es que va a existir un administrador. Cualquier profesional del que se auxilie tiene que ser apersonado al proceso. Se tiene que discernir el cargo como tal. Es un símil de lo que en derecho penal vemos, ¿verdad? Cuando estamos ofreciendo prueba y queremos aportar un dictamen como tal, ¿verdad? Y que tiene que ser desarrollado por un perito, perita como tal. Todos estos profesionales deben de cumplir con que se les discierna el cargo. Entonces, preparamos un memorial sencillo donde le estamos informando al juez que tal y tal profesional estará en el proceso en su calidad de depositario y lo identifican y todo lo demás. En el juzgado es posible que les fijen día y hora para hacer el discernimiento y tienen que presentarse con ese profesional. En otros juzgados, al momento de que ingresan su memorial, simplemente nos resuelven y nos dicen sí, se tiene por discernido en el cargo tal y tal profesional para que pueda ser depositario de tal y tal bienes, o se tiene por apersonado a tal notario para que pueda notificar tales y tales resoluciones y esa es la forma. Pero eso sí no se les puede olvidar que tienen que contar, ¿verdad? Con esa resolución judicial en donde están admitiendo a estos profesionales. Porque si no, al momento de que no los apersonen, pues entonces tampoco, ¿verdad? Los documentos o las actividades o acciones que ellos puedan realizar, pues no los van a tomar en cuenta ni siquiera como un medio de prueba, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que apersonarlos. Para continuar con algunas diferencias del embargo entre esta figura del secuestro, el autor de la plaza establece que el embargo versa sobre cosa determinada a la que pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación posesoria que pueda ser de interés para los fines del litigio. Y en cambio, se diferencia del embargo según de plaza porque aquel, estamos hablando del secuestro, versa sobre cosa determinada a la que pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación posesoria que puede ser de interés para los fines del litigio. Y en cambio el embargo no recae sobre cosa a la que en especie pretendemos inicialmente tener derecho,
sino que constituye una garantía patrimonial que nos asegura, en general, la satisfacción de unas responsabilidades que pretendemos exigir, que en resumen es cobrar una deuda, ¿verdad? No es que necesitemos el bien como tal, sino que necesitamos cobrar esa deuda. Podemos venderlo, vamos a ver los juicios ejecutivos, se puede vender ese bien y solo recibir, ¿verdad? La deuda como tal, o se puede adquirir la propiedad sobre ese bien. Bueno, en nuestro código se fijan los límites del secuestro en el artículo 528. Aparte de esta norma general, hay casos específicos en el Código Procesal en que las distintas disposiciones mencionan la medida cautelar del secuestro. Así sucede en la exhibición de bienes muebles y de semovientes en el artículo 101. Igualmente en la ejecución especial de las obligaciones de dar, el Código menciona una hipótesis de secuestro judicial en estos términos. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios. Acá la ley nos da la facultad, o siendo dentro de los muchos beneficios, pero vamos a verlos cada uno, de nosotros ingresar nuestra demanda, ¿verdad? Como parte actora, es que incluso podemos fijar, ¿verdad? El monto. Por lo regular vamos a fijar el monto de la deuda que tenemos, fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Estos son otros ejemplos en nuestro código que establecen la figura del secuestro, porque si verás, si en un juicio ejecutivo ya vamos, por ejemplo, a vender el bien o ya va a ser como la pública subasta y se niega a entregarlo, pues no cabe otra figura que es la del secuestro, pero siempre debe de ser judicial, ¿verdad? Todos esos antecedentes se los tenemos que informar al juez a través de los memoriales. ¿Y quién me puede apoyar para darle lectura al artículo 528? Artículo 528. Secuestro. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma, se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Ok. Muchas gracias por la lectura. Ese es el fundamento, ¿verdad? Del secuestro. Es muy específico, ¿verdad? Dependerá muchísimo del proceso que estén trabajando. Perdón que siempre se los diga así, pero las figuras están reguladas de forma general, ¿verdad? Si bien es cierto, las podemos utilizar en todas las clases de juicios que conocemos, algunas son muy específicas. Por ejemplo, aquí todavía hablamos del secuestro, imagínense, de semovientes, ¿verdad? Que sabemos que ya existirán algunas como actividades agrícolas, ¿verdad? Que todavía ese sea como el giro normal de sus actividades, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, también podemos secuestrar derechos o acciones, ¿verdad? Sí, es más una cuestión más mercantil, por lo que debemos de conocer la figura, porque en algún momento, ¿verdad? Podemos hacer uso de la misma. Luego, bueno, hasta aquí el tema del secuestro. Luego está la figura de la intervención, también es muy específica,
¿verdad? Ahorita que leemos lectura al 529. Dice, con las características de un embargo, esta medida pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, a través de un depositario llamado interventor, que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. Ninguna empresa, entidad, como le queramos llamar, va a estar dispuesta a una intervención, ¿verdad? Porque prácticamente ya no tienen derecho a hacer nada y es el interventor el que prácticamente como suple las funciones de un administrador, ¿verdad? Tiene que dar cuentas de activos, pasivos. También, además, como tiene derechos, pues también tiene obligaciones, ¿verdad? Y entonces, también como todas estas obligaciones se van pidiendo dentro del desarrollo de los procesos. La intervención creo que vamos a tener oportunidad de verla más cuando estemos en las ejecuciones colectivas, que es un concurso de acreedores. También vamos a ver ahí el proceso de quiebra, donde tiene una razón de ser la intervención o esta medida. El artículo 529 del Código regula esta situación, dirigida a establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola con sus especiales efectos. Conforme hemos dado lectura, ustedes han notado que tampoco nuestro código nos pone una limitante respecto a cuántas, a cuáles o a cuántas medidas de garantía podemos solicitar. Así que si procede también un embargo y procede una intervención, pues podemos hacer uso de esas. Incluso el arraigo que vimos en todos los procesos, ¿verdad? El arraigo es hasta en un proceso de pensión alimenticia porque justo queremos garantizar el resultado de esos procesos, también podemos pedirlas, ¿verdad? Y ante las entidades, pues sabemos que va a ser al representante legal. Para continuar, dice, dentro de esta figura de la intervención, deben tomarse en cuenta las normas complementarias de la disposición general contenida en los artículos 34 y 43 de nuestro código, que regulan la materia relativa a los depositarios e interventores, como auxiliares del juez, como lo relativo a los diversos aspectos que pueden presentarse en el desarrollo del depósito o de la intervención, como son venta de bienes, gravamen de bienes, el cierre de los negocios como tal, la renuncia de los cargos, etc. Entonces, antes de continuar, ¿alguien está pidiendo la palabra? No. Bueno, entonces antes de continuar voy a dejar de presentar esto y vamos a darle lectura a los artículos que regulan todo lo relativo a estos auxiliares del juez. Vamos a ver además detenidamente todo lo que establece cuando nos queremos auxiliar de un notario notificador, ¿verdad? Que eso es bien interesante también conocerlo y saber cómo se hace también, ¿verdad? Entonces aquí les voy a compartir algunos memoriales. Quiero ver. Estos son varios artículos. Estamos en el título segundo, que es personas que intervienen en los procesos. Como vimos, cualquier persona que intervenga tiene que ser nombrada. Bueno, primero persona y luego nombrada por el juez. El capítulo 1 habla de los jueces como tal, ¿verdad? Los secretarios, los auxiliares del juez, personal administrativo, los notarios. El artículo 33 regula notarios. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. O sea, no es que el juez venga y va a decir, ay, bueno, voy a pedir ahorita un listado al colegio de abogados para ver quién puede hacer esta diligencia. No, porque aquí aplica, a ver, ¿cómo se llama el principio? Sí, es un principio que vimos, que todo va a ser conforme a lo que soliciten las partes procesales.
¿Quién tiene presentes ese tema? O sea, que todo es de acuerdo a las pretensiones y a las solicitudes que hagan los propios sujetos procesales. Licenciada, no sé si será de casualidad el principio de inmediación procesal o no. Sí, sí, principio de inmediación procesal regular, ¿verdad? Que todas las partes pueden, que todas deben de estar, y más cuando es las cuestiones del ofrecimiento de prueba, deben de estar presentes para que se declare legal o legítimo esa actuación. Pero hay otro que también regula, que todo el proceso se va a llevar de a cabo a lo que pidan las partes, que el juez no se puede extralimitar. Y vimos, además, leímos el fundamento. ¿El principio de congruencia, licenciado? Sí. ¿Cuál es el fundamento legal del principio de congruencia? Porque hasta ya lo leímos. Bueno, ¿quién le puede dar lectura al artículo 26? Que les estoy compartiendo ahorita el código. Sería el artículo 26. Artículo 26. Concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes. Ok, muchas gracias por la lectura. Miren, este es fundamental en cada uno de los procesos que ustedes trabajen. Los jueces no se pueden extralimitar sobre cuestiones o pretensiones, como le queramos llamar, que no hayamos solicitado como sujetos procesales, como partes procesales. Ay, usted ya me perdió. ¿Dónde está el código? Aquí está. Este es primordial, el principio de congruencia. Luego, para avanzar, por eso regula que los notarios, definitivamente todos estos auxiliares van a ser profesionales nombrados por nosotros, ¿verdad? Profesionales que vamos a saber que van a poder desarrollar un buen trabajo, que sí nos van a garantizar que se pueda hacer. Entonces, los notarios nos ayudan muchísimo en los procesos. Bueno, ahora sí, el artículo, ¿quién le puede dar lectura al artículo 34 y 35? De esa ley que tiene en pantalla, licenciada. Sí, y adelante. Artículo 34. Depositarios. La conservación y administración de los bienes embargables o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmará el propietario de la cosa depositada, si quisiere hacerlo, y el que lo recibirá. Los depositarios deben ser personas reconocidas, honradas y de arraigo, nombrados por el juez, y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez, si lo pidiere alguna de las partes. De ahí es el artículo 35, ¿verdad? Sí. Ok. Artículo 35. Responsabilidad del depositario. El depositario es responsable de la guarda, conservación y devolución de la cosa depositada y de sus frutos. Licenciada, perdón, no sé si lo puede ampliar, es que está ahí no. Perdón, espérame, quiero ver. ¿Ahí? Sí, ahí, ¿sí? Gracias. Okay. Artículo 35. El depositario es responsable de la guarda, conservación y devolución de la cosa depositada y de sus frutos, pena de daños y perjuicios, y de las responsabilidades penales consiguientes. El depositario está obligado a dar cuenta del depósito y de su administración cada vez que le fuere pedida por las partes o por el juez. La renuncia a cumplir con el mandato judicial se castigará con las penas que el Código Penal señale para los funcionarios o empleados públicos que, requeridos por autoridad competente, no presten la debida cooperación para la administración de la justicia. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Si ustedes ven acá, cuando nuestra norma nos establece nombrados por el juez, es porque antes o previamente, pues tuvimos que haber ya
ingresado el memorial, ¿verdad? Indicándole al juez que proponemos como depositario a la persona tal y tal, identificarlo, y entonces el juez ya resuelve, ¿verdad? Que se tiene por nombrado, por admitido, ¿verdad? Esta figura del depositario. Al igual, obviamente, tienen responsabilidades, ¿verdad? Porque van a estar a cargo de bienes, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir bien con esa administración. Obviamente, ¿verdad? Estará sujeto a la fiscalización que en su momento pueda realizar el juez como tal. La renuencia, dice aquí, es decir, si no rinde cuentas, ¿verdad? Si no dice cómo va realizando su administración, el juez, aquí dice, se castigará con las penas que establece el Código Penal. Como sabemos que estamos en otra materia, aquí lo más que puede hacer el juez es certificar lo conducente al Ministerio Público. Será el Ministerio Público que establezca si se está cometiendo o no un delito. Y además dice que pueden ser los delitos que cometan los funcionarios y empleados públicos. ¿Tienen presente ahorita cuál es el bien jurídico tutelado? Creo que es la Administración de Justicia, ¿verdad? En el Código Penal. Pero entonces ahí es donde vamos a encontrar todos los delitos que pueden cometer los funcionarios o empleados públicos. Bueno, voy a darle lectura al artículo 36. Derechos del propietario. El propietario tiene derecho a fiscalizar la conservación y administración de la cosa depositada y de oponerse a negociaciones o actos que crea perjudiciales. Y si surgiere discusión, el juez lo resolverá en forma de incidente. Pues obviamente sigo siendo propietaria, ¿verdad? Nada más la otra persona ejerce la administración. Cuando el depósito fuere de propiedades rústicas o urbanas, el propietario tiene derecho de seguir viviendo con su familia en la finca puesta en depósito. Luego ya está la figura de los interventores en el artículo 37 y dice, el depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas tendrá el carácter de interventor y no podrá interrumpir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, depositará el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar o remover al personal con autorización del juez. Esto quiere decir que primero tengo que elaborar un memorial, tengo que adjuntar prueba, ¿verdad? Eso lo hemos dicho siempre, es el artículo 26. Sin pruebas no vamos a lograr ninguna resolución, ¿verdad? Aquí, con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo parcial o totalmente bajo la sola fiscalización del interventor. Bueno, está el artículo 38, que es la venta de bienes en depósito. Durante el depósito no podrá hacerse más operaciones que las del curso corriente. Imagínense, o sea, es que intervenir una empresa sí debe de ser muy complicado, ¿verdad? Porque ¿a qué horas determinamos cuáles son las del curso corriente? Pero bueno. La venta de bienes, frutos o semovientes solo podrá llevarse a cabo con autorización del juez, quien para el efecto oirá a las partes por el término común de 24 horas. El juez, al acordar la venta, fijará las condiciones en que haya de hacerse, conforme a los usos de la plaza. Imagínense, todavía colocan esto acá. De hecho, vamos a ver cómo en los juicios ejecutivos si nos llaman a eso de la pública subasta, porque así nos van a fijar día y hora. Llegamos, solo decimos aquí estamos, porque obviamente ese bien que queremos ejecutar, pues solo nosotros vamos a tener el interés en el mismo, ¿verdad? Entonces, solo nosotros estamos ahí presentes y ya no lo adjudican, pero lo siguen haciendo así. Nos hemos logrado como una reforma, ¿verdad? Bueno. Conforme a los usos de la plaza y atendiendo en lo posible a las indicaciones de los interesados. Contra lo resuelto por el juez solo cabe la acción de responsabilidad.
Los depositarios e interventores, cuando se trate de bienes expuestos a deterioro, menoscabo o destrucción, dispondrán la venta bajo su responsabilidad sin previa autorización judicial. A mí se me ocurre bienes expuestos a deterioro, a mí se me ocurre que pueden ser solo bienes muebles, ¿verdad? No, porque si estamos hablando como de, porque acá también nos mencionan los bienes, frutos o semovientes, me imagino que deben de estar registrados o deben estar afectos a un registro, ¿no? Es como, si necesitamos la autorización del juez para poderlos vender. Estos no, que yo me imagino, ¿verdad? Están hablando como productos específicos de la empresa o de la actividad que se trate. Artículo 39. ¿Quién me puede apoyar para darle lectura al artículo 39 y al artículo 40? Y no se me vayan a estar durmiendo, por favor. Nuestra carrera es así. Toca de dar mucha lectura y mucho análisis, pero así es nuestra carrera y como les he dicho y les he compartido en otras ocasiones, que vamos a estar en audiencias que van a durar horas y tenemos que tener la atención en todo. No podemos dejar pasar nada en ninguna de las audiencias. Entonces, es bueno como hacer estos ejercicios de nuestras clases virtuales. Me están preguntando aquí en el chat la cuestión de la asistencia. Como les decía, ¿verdad? La asistencia no la tenemos habilitada nosotros, es desde coordinación y las instrucciones que nos han dado es que se comparte 15 minutos antes de que finalice nuestra clase. Entonces todavía estamos sobre las 11:30, entonces será hasta las 11:45 que nos van a compartir el enlace para registrar asistencia. Bueno, entonces necesito que me apoyen para darle lectura al artículo 30. ¿Lo leo yo, licenciada? Sí, adelante. Y el 40 también, por favor. Ok. Artículo 39. Gravamen y cierre del negocio. Si los ingresos no fueren suficientes para cubrir los gastos de administración, el depositario estará obligado a ponerlos en conocimiento del juez y éste, oyendo a las partes por 2 días comunes, autorizará al depositario o interventor para agenciarlos en las condiciones más favorables que sea posible, gravando los bienes que fuere necesario o bien para cerrar el negocio. Muy bien. Artículo 40. Valores en custodia. Los que reciban en depósito valores o cosas que produzcan renta o de obligación que deban ser cobradas, están obligados a hacerlas efectivas, como si fuesen propietarios y su descuido o negligencia los hará responsables de los daños y perjuicios. Tienen derecho a ser indemnizados de todos los gastos que requiera la guarda y conservación del depósito y a cobrar los honorarios correspondientes. Ok, muchas gracias por la lectura. Como ven, aquí regula como todas las acciones, ¿verdad? O todas las actividades que puedan darse si un bien inmueble está en depósito. Definitivamente se puede dar un cierre del negocio como tal y vamos a verlo en esto de las ejecuciones colectivas, cómo son los propios acreedores, ¿verdad? Que toman la decisión de que, bueno, ya no podemos más, aquí están todos los bienes, cóbrense todos los acreedores, sí, los acreedores. Bueno, también puede provocar, ¿verdad? Un concurso, el propio deudor, ¿verdad? El propio deudor puede decir, bueno, ya la empresa ya no da para más, esto es lo que tengo y esto es lo que pueden cobrarse los acreedores, o bien iniciar el proceso de quiebra. Entonces, el depositario, como ven, ¿verdad? Tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez, obviamente también porque tiene que garantizar el que esos ingresos cubran sus honorarios, ¿verdad? Cualquier profesional que intervenga como auxiliar del juez, pues tiene derecho a que se puedan fijar sus honorarios. El artículo 41 regula la renuncia. Dice, los depositarios o interventores no podrán renunciar de sus cargos sino por causa justa. Es decir, tendrán que tener una prueba, ¿verdad? Que así lo demuestre.
De nuevo, en el artículo 42 regula la remuneración. Los depositarios e interventores que administren o participen en la administración de los bienes depositados gozarán de honorarios conforme al arancel respectivo, que si no estoy mal, es en el mismo arancel que regula lo de los abogados, ¿verdad? El artículo 43 regula la tramitación, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Todas las diligencias relativas a depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitarán en cuerda separada y en forma de incidente. Entonces, aquí vemos otra vez más un ejemplo de los incidentes y por qué es importante que los podamos conocer. Vamos a verlos, ¿verdad? Los incidentes a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Por eso nos dicen será en cuerda. Ay, no puedo subrayar esto. Por eso nos dicen que será en cuerda separada. Muy bien. Hasta aquí todos los artículos que nos regulan estas figuras que en su momento, ¿verdad? Tendrán una razón de ser dependiendo del juicio que estén acompañando y de las medidas de garantía que ustedes decidan interponer. Voy a continuar con la presentación. Y hoy sí la finalizamos. Bueno, ya le dimos lectura a todo el tema de los depositarios e interventores. Para continuar, también nuestro código dejó ahí, ¿verdad? Dejó ahí como esa facultad de los jueces de decir, bueno, las partes procesales no han hecho uso de ninguna medida de garantía, así que yo considero que una providencia de diligencia como tal puede ser esta y esta. Esto casi no sucede, lo que les decía, ¿verdad? Los jueces no nos van a estar corrigiendo la plana, o sea, se equivocó, ¿no? Y además, por ejemplo, si interponemos embargo, pero no le dimos lectura como a todos los requisitos que nos piden para poder interponer un embargo, lo más es que nos van a decir no al lugar el embargo solicitado porque no está de acuerdo a lo que establece la ley. No nos van a decir ni siquiera el error que cometimos, ¿verdad? Pero entonces, para que ustedes tengan muy presente todo eso, ¿verdad? Y que pues todas las medidas de garantía pues sean aceptadas por los jueces, ¿verdad? Y ustedes ahí lograr objetivos. Pero bueno, nuestra norma también dejó por ahí esto de la providencia de urgencia y dice, bajo este título, nuestro ordenamiento civil adjetivo vigente autoriza al juez a decretar aquellas medidas de garantía que según las circunstancias que sean las más idóneas para resguardar el derecho del solicitante y que no son de las enumeradas anteriormente. La existencia del artículo 530 en nuestro código permite que el juez pueda decretar cualquier medida de garantía distintas a las señaladas. Esta norma se hace necesaria porque no es posible prever todas las situaciones que puedan presentarse en materia de providencias cautelares. El juez tendrá que hacer uso o usar su buen criterio según los casos y circunstancias. Sin embargo, la aplicación de esta norma no se sustrae a la disposición general que obliga a la constitución previa de garantía para la adopción de medidas cautelares. Sí vimos, ¿verdad? Algunos ejemplos de que alguna de estas medidas nos exige, ¿verdad? Poder también presentar una garantía. Salvo los casos que el código permita que baste la presentación de la demanda para que el juez la ordene. No, tenemos algunos ejemplos aquí en nuestra ley que regulan como otras medidas, ¿verdad? Está esta providencia de urgencia, es criterio judicial, ¿verdad? Si decide ordenarnos a nosotros, que va a ser muy difícil, ordenarnos a nosotros qué otra medida poder establecer o dictarla de oficio, ¿verdad? Dirá de oficio qué otra medida podrá interponer. Existen en nuestro código, como les decía, otras providencias cautelares que no necesariamente van a estar dentro del título que vimos, ¿verdad? Otra de estas providencias cautelares es en el tema específico de los alimentos provisionales. O sea, la ley nos regula que antes, ¿verdad?, de que se resuelva ese asunto, pues se va a fijar una pensión alimenticia provisional. Entonces, dice, toda la materia relacionada con el juicio de alimentos
es de significativa importancia por ser muy común, ¿verdad? De nuestra realidad social que merece atención preferente, pues estamos hablando en su mayoría de derechos de niñas y niños. Esta materia quedó involucrada dentro del procedimiento oral, pero en materia de medidas precautorias y de ejecución se estableció la norma del artículo 214 del Código Procesal Civil y Mercantil que regula. Esta presentación ustedes ya la tienen, ¿verdad? Esta también va dentro de las 4 que se compartieron. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Estas son otras providencias cautelares que nos aseguran, ¿verdad?, las resultas del proceso. Están también medidas cautelares en el caso de las ausencias. Dice, en la ausencia se encuentran varias medidas de tipo precautorio. De conformidad con nuestro Código Civil, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Definitivamente, en que una persona no se encuentre, pues todos sus derechos y obligaciones tienen que seguir, ¿verdad?, desarrollándose, ¿verdad? Y por eso es la importancia de declarar la ausencia. La situación del ausente es muy especial. Permítanme un momento. Ya, gracias. Entonces, estaba acá en la lectura de la situación del ausente es muy especial, toda vez que el Estado debe proveer a su defensa y a la conservación de sus intereses, no solo económicos, sino de índole familiar. En algunas legislaciones se abarcan las relaciones derivadas de la patria potestad, del poder marital y de la tutela. Por eso, este tipo de providencias tiene carácter constitutivo. Entre nosotros cabe significar el hecho de que al declarado ausente debe nombrársele un defensor judicial para responder de demandas o hacer valer algún derecho en juicio. Asimismo, debe proveerse de guardador de bienes. Por lo regular serán las familias, ¿no? Las propias familias, si es casado, el esposo o la esposa, quien va a ejercer como todas estas acciones, ¿verdad?, del declarado ausente. No en todos los procesos procede declarar ausente a una persona. Y porque ahorita me recordé de un caso. Él es guatemalteco, pero se fue a México y no quería reconocer a su hijo. No lo quería reconocer y ella necesitaba fijar una pensión alimenticia, pero más que una pensión alimenticia, porque ella es médica y obviamente tiene ingresos, era porque el niño se enfermó y ya necesitaba viajar a Estados Unidos para poder continuar con el tratamiento. Ella sabía que él estaba vivo, pero no había forma que el demandado, o el futuro demandado, quisiera responder, ¿verdad? Entonces siempre se escondía, siempre se cambiaba de casa y nada. Entonces otro colega vino y le dijo a ella, bueno, declaremos la ausencia. Ahí no procede la ausencia porque ella sí sabía que estaba viva, ella sabía en dónde vivía, nada más que él siempre se escondía y nunca recibía notificaciones. Entonces, les van a presentar una cantidad de casos con una cantidad de circunstancias, pero que ustedes deben de conocer muy bien la ley para poder brindar una mejor asesoría. Así que lo que ella quería lograr de declararlo ausente para poder así tramitar
un pasaporte, porque pues al final eso era lo que necesitaba, ¿verdad? No procede la ausencia en estos casos. ¿Ok? Solo es en específico lo que nos establece nuestro código para la ausencia. Bueno. Entonces, como bien difícil, ¿verdad? Pero no logró avanzar en ese proceso. Ok, aquí. Bueno, el código regula todo lo relativo a la administración de los bienes del ausente y a cómo pueden el cónyuge y los hijos del ausente o a falta de ellos los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley, pedir la administración de los bienes del ausente. Aún dentro de las normas cautelares de ausencia, existen otras disposiciones que persiguen la misma finalidad. Por ejemplo, la contenida en el artículo 73 del Código Civil, sobre que los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos en los términos que la ley establece. Si hay fijada una pensión alimenticia, pues tiene que seguir cumpliendo, ¿verdad? Aunque tenga en posesión esos bienes. Bueno, la intervención, fíjense que esta ya le dimos lectura, la vamos a quitar de acá. Igual esta ustedes ya la tienen, ¿verdad? Otra clase de providencia cautelar o medida precautoria que establece nuestro código y desde la doctrina le llaman información ad perpetuam. Se refiere al tipo de medidas que tienden a la conservación de medios probatorios. Nosotros el ejemplo que tenemos de esto, ya le dimos lectura, es a las pruebas anticipadas. En esta materia, ¿verdad? En esta materia civil, familia y mercantil, trataron, ¿verdad? Como hacer todos estos símil de otras normas. En materia penal, sin duda, el anticipo de pruebas es fundamental para poder resolver los procesos. Y también precisamente porque no queremos que se pierdan, ¿verdad? Esos medios probatorios. Pues aquí también tenemos la facilidad, por decirlo así, o tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De que también se regule la conservación de medios probatorios. Por especiales circunstancias, ¿verdad? A esto es lo que le llaman información ad perpetuam, para su utilización en un proceso futuro. Por eso es precautorio, por eso, ¿verdad? Queremos garantizar el proceso principal, ya que de no conservarse dificultarían la obtención de una declaración judicial necesaria para proceder a la ejecución forzada. Solo aquí una última reflexión en esta presentación. Dice, ahora, no sé qué estoy haciendo acá. Dice, ahora bien, en el código se recogen estas modalidades en providencias cautelares en otros apartados. Digamos, no están dentro del título específico, sin que por ello se desconozca su finalidad cautelar. Vimos, ¿verdad?, el tema de las pruebas anticipadas. Eso también ya le dimos lectura. A ver, ¿quién tiene presente el fundamento legal de las pruebas anticipadas? Porque ya le dimos lectura. Además, algunos de ustedes lo tenían así como bien presente el artículo. ¿Cuál es el artículo que regula las pruebas anticipadas? No se están durmiendo, ¿verdad? Además, también quiero saber si ya todos firmaron la asistencia. Aún no, licenciada, no sé si ya está habilitada. Ahorita le vamos a preguntar a Renato. Yo creo que todavía no. Todavía no, ¿verdad? Porque dijo que 10 o 15 minutos antes de terminar la clase. Ah, ok, muy bien. A ver, quiero ver. A ver. ¿Quién tiene presente el artículo que establece las pruebas anticipadas? No puede ser. Desde el artículo 98, licenciada.
Ok, ¿le puedes dar lectura? Ok. Artículo 98. Posiciones. Para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. No, A no, esta no. división. Perdón, ay, perdón que te interrumpa, pero no es esa. Bueno, sí, ahí está el título de pruebas anticipadas, pero hay un artículo en específico que nos establece lo de las pruebas anticipadas, pero perdón, si puedes seguir con la lectura, por favor. Ok. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará al interrogatorio implica. Sin llenar este requisito no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Muy bien, muchas gracias. Esto es en la declaración jurada. Sí, esto lo vamos a ver cuando desarrollemos las pruebas. Ok. Bueno, mis estimadas y estimados, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que aportar? Ya Renato ahorita nos apoyó con compartir el enlace de asistencia, pero antes de que ya salgamos de nuestra reunión, si alguien quiere consultar algo. Están así súper bien para su examen. Licenciada, Adelante. perdón, una pregunta. Lo que es la intervención, que es una medida, esta se puede aplicar cuando en un proceso de alimentos, que usted es lo que más nos coloque como ejemplo. No. No. Vimos cuando le dimos lectura a la intervención y yo les decía que, afortunadamente algunos artículos de nuestra norma son como bien claritos, ¿verdad? Ya nos han dejado como muy claro el artículo. Entonces, en el libro quinto encontramos alternativas comunes a todos los procesos. Título primero, providencias cautelares. Capítulo primero, seguridad de las personas. De ahí encontramos todas las que vimos. En el capítulo segundo, en específico, están las medidas de garantía. Vimos el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, la intervención. Si vamos al artículo 529 de intervención, dice, cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación o estar percibiendo, ¿verdad? Como todos los frutos de ese negocio. Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Entonces vemos que son medidas de garantías muy específicas, que nosotras podríamos intentar hacerlo, porque como decía, dentro de todo este capítulo, título y capítulo, no nos limitan respecto a cuántas utilizar y no nos limitan o no todas nos limitan en decirnos específicamente la materia. Pero vimos como, por ejemplo, en el libro de Lick hace algunas reflexiones, es que miren, la anotación de demandas únicamente si va a ser sobre el bien que es el litigio, lógico, ¿verdad? O miren, el embargo va a ser o sobre otros bienes porque queremos cobrar la deuda. Entonces, en algunos artículos sí nos van diciendo como esas especificidades, ¿verdad? Pero para mí la intervención no es lo ideal en un proceso de alimentos. Se puede intentar
y ya sería criterio del juez, ¿verdad? Si la acepta o no, porque además recordemos eso, nosotros las pedimos, las solicitamos, pero ya es el juez el que al final da la resolución judicial. Licenciada, entonces lo que es el secuestro y la intervención, estas medidas recaen directamente sobre el objeto del litigio que se quiere entablar. Sobre el bien inmueble, por lo regular van a ser demandas o van a ser procesos en los cuales el litigio, o sea, lo medular va a ser un bien inmueble. Entonces, yo sí necesito secuestrar ese bien inmueble. Pues, un ejemplo que siempre les he puesto, pero por supuesto que esto puede trascender hasta materia mercantil, ¿verdad? Cuando lo que se está discutiendo sea una empresa como tal. Quién tiene más derechos de autor sobre tal marca o quién tiene, o sea, puede ser muy amplio sobre un bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en civil o en familia, es muy común ver que se inicien procesos para declarar la propiedad sobre los bienes inmuebles, ¿sí? Este proceso se llama de comunidad de gananciales, a ver, ¿no? Declaración de comunidad de gananciales. Ahí lo que quieren las partes es que aparezca el nombre de cada una de ellas como propietarios en el registro de la propiedad. El asunto principal ahí es el bien inmueble. No porque quieran cobrar una deuda, sino que porque quieren declarar un derecho. Entonces, lo que procede ahí es una anotación de demanda. ¿Sí? No sé si voy bien con la explicación de lo que me has preguntado. Si no, si estoy haciéndome como más bolas, me dicen, porfa. Entonces, si estoy cobrando una deuda, el embargo no es porque yo quiera la propiedad de ese bien, sino que necesito cobrar esa deuda. Y vamos a ver cómo en los juicios ejecutivos hay bienes que cubren, ¿verdad? Que son, a ver, por ponerlo en palabras sencillas, que valen más de lo que estamos cobrando, ¿verdad? Que valen mucho más de lo que estamos cobrando. Entonces, obviamente, no van a querer que se ejecute ese bien, ¿verdad? Van a querer pagar antes la deuda. Vamos a ir viendo cada uno de esos procesos en específico, pero en temas como más mercantiles, sí tiene una razón de ser, una intervención y un secuestro como tal. Ya me quedó más claro, Lidia. Gracias. Sí, es que va a depender mucho del proceso que... Es así tal cual está en la presentación. Es así tal cual nos lo pone fácil el ICORDIO, además desde su experiencia por muchos años, ¿verdad? También en estos temas. La anotación de demanda es porque mi asunto principal es sobre ese bien, al igual que la intervención, al igual que el secuestro, ¿verdad? Es una medida precautoria como tal. O la diferencia que él nos hacía del embargo. Va a ver, la figura del embargo va a operar, por decirlo de esa manera, en los juicios ejecutivos para garantizar el pago de esa deuda, para poderme cobrar esa deuda. Serían como las diferencias como más evidentes, ¿verdad? Para que podamos entender las figuras. Eso sería. Gracias, Maritza o Elizabeth. Es Maritza, licenciada. Ok. Por preguntar. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna intervención? ¿Alguien más va a preguntar? Si no, damos por finalizada nuestra clase. Yo, licenciada, con una consulta. Adelante. Sí, ¿cómo va a ser la forma de examen? Ok, bueno, yo voy a crear una tarea en el Classroom. Subo la tarea como tal, es un Word con las preguntas, un Word con las preguntas. Pueden trabajarlo en computadora o a mano. Luego envían su tarea, pueden trabajarla en el horario de su clase, que en este caso es de 10 a 12. Antes de las 12 ya no voy a recibir ninguna tarea, claro. La suben antes de las 12, ahí mismo en la plataforma de Classroom la califico y les devuelvo ya calificada. Así va a ser. Lo Ok, único, perfecto. lo ¿No único- va a haber casos o sí? no, son preguntas directas. Ok, perfecto. Ujú. Y bueno, y no nos conectamos, ¿verdad? No nos conectamos ese día porque pues van a estar trabajando en su examen. Ok, gracias, licenciada.
Ok, con mucho gusto. Adelante, Mildred. Licenciada, solo con una consulta. Fíjese que los otros licenciados, pues yo estoy llevando otras 2 clínicas y ellos comentaban que no tenían acceso al Classroom y por eso muchos nos hicieron que enviáramos por correo y otros crearon otros Classroom porque no tenían acceso como tal. No sé si usted sí tiene acceso para ver eso antes y que no nos vaya a afectar, ¿verdad? Para la hora del examen. Sí, comprendo. Bueno, si fuese el caso, porque seguramente ellos también les han creado un correo, entonces yo crearía la tarea desde el Classroom personal. Pero igual de eso les estaríamos informando, ¿verdad? Yo les estoy enviando, como yo les tengo que enviar la tarea desde mi Classroom, yo les dejo ahí el enlace para que ahí la trabajen. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Ok. Bueno, Kevin me pregunta, a ver, disculpe, ¿cómo levantan un embargo? ¿Aplica lo que la parte que demanda debe presentar garantía en contra del demandado? ¿Eso está en algún artículo? No. Porque, por ejemplo, sí debo de presentar garantía, pero es la parte demandada que debe de presentar la garantía para que se pueda levantar el embargo. Pero esto lo tienes presente en algún artículo, ¿no? Sí aplica definitivamente que si yo quiero que se me levante un embargo, debo de presentar garantía, definitivamente. Es así. Sí, tiene que presentar garantía para que le levanten ese embargo. O sea, quien va a pedir que le levanten el embargo es la parte demandada, ¿verdad? Y sí tiene que presentar garantía y además esta garantía tiene que ser suficiente a juicio del juez. Entonces esto es lo complejo, ¿verdad? De que nos embarguen, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien con la respuesta, Kevin? Bueno, entonces, ya estamos en tiempo. Agradezco el que estén conectados, ¿verdad? Este tiempo. Deseo que tengan una excelente semana, muchos éxitos en su examen y nos vemos bueno, yo quedo a la espera de su examen el próximo domingo y nos vemos el siguiente. Que tengan una feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada.